¿Qué sucede cuando algunos de los más grandes guerreros que jamás hayan entrado a un ring de boxeo están de acuerdo en una cosa? Y si esa cosa es un nombre, una fuerza de la naturaleza, un huracán en forma humana, Manny Pacquiao. Verás, cuando las leyendas hablan, el mundo escucha. Y cuando las leyendas no pueden dejar de hablar de lo terriblemente bueno que fue Manny Pacquiao en su mejor momento, sabes que estás tratando con algo más grande que simplemente un buen boxeador. Estás ante un fenómeno. Ito, hindi nakakaintindi. So, That's money, Pete. That's Thank you. extremely Great moving. Yes, We're yes. moved. Yeah. Thanks so much. okay, thank you. Manny. Seamos realistas. El boxeo ha visto a algunos grandes. Pero cuando se cuelgan los guantes y los golpes dejan de volar, lo que realmente queda son las historias, los jadeos, el asombro, la incredulidad. Y Manny Pacquiao está en el centro de muchas de esas historias. Desde escandalizar a leyendas hasta silenciar a campeones mundiales, hasta hacer que los campeones mundiales parezcan aficionados, Pacquiao no solo peleó, realizó milagros, de esos que hacen que incluso los profesionales más arrogantes se sequen el sudor de la frente con alivio. Nunca tuvieron que enfrentarse a él en su mejor momento. Ricky Hatton fue uno de los pocos valientes que se adentró en el fuego, y vaya si se quemó. Ahora bien, este es un tipo que ya había peleado con Floyd Mayweather Jr. y apenas vivió para contarlo. Pero cuando se enfrentó a Manny Pacquiao, fue como ver a un hombre estrellarse de cabeza contra una sierra mecánica. Hatton, que se enorgullece de su dureza, no pudo ocultar la verdad. La velocidad de Manny no solo era rápida, era injusta, un borrón de destrucción, como pelear con alguien que no creía en las leyes de la física. Y sin embargo, la historia no comienza ni termina con Hatton. Es una historia de estrategias rotas, egos maltratados y campeones obligados a admitir que sí, ellos también cayeron bajo el hechizo de Pac-Man. Floyd Mayweather, conocido tanto por su ego como por su defensa, le dio sus flores a Manny. No en conferencias de prensa, no cuando las cámaras lo exigían, sino en esos raros momentos en los que la verdad se filtra a través de una sonrisa burlona. Mayweather no solo sobrevivió a Manny, escapó de él. And he got thoroughly beat decision-wise on that fight. I don't know what he was talking about when he said everybody knows he won the fight. Adrian Broner did not win that fight. And by the way, Jim Gray pointed out accurately, he averaged less than 8 punches around. What did I say when I interviewed him last week, huh, Jim? I said they say you don't throw punches, man. He said it ain't about how many, it's about the right time. Pero no nos adelantemos, porque cada campeón al que se enfrentó Pacquiao trajo algo diferente al ring, y cada uno de ellos salió cambiado, física, emocional y espiritualmente. Así que abróchense los cinturones, porque esto no es solo un paseo por la historia del boxeo. Esta es una sesión de confesiones sin tapujos de los nombres más importantes del boxeo. Todos testificando bajo las luces brillantes sobre la fuerza implacable que fue, y sigue siendo, Manny Pacquiao. This is a beautiful gym. I hope that there's a lot of people will inspire to train here. Thank you. Congrats. Mike. Congratulations. Yes, beautiful. I'm here to support you. Thank you. Oscar de la Hoya lo descubrió por las malas. El Chico de Oro, alguna vez intocable, entró en esa pelea con Manny con el aire de un hombre que lo había visto todo. Pero no había visto a Manny. No así. De la Hoya entró al ring con orgullo, historia y campeonatos. Lo dejó cuestionándolo todo. Cada golpe que lanzaba Manny no era solo rápido, fue quirúrgico. De la Hoya no podía respirar, no podía moverse. Y luego, como un trágico héroe de Shakespeare, admitió algo que ningún boxeador debería tener que decir jamás. Sabía que había terminado antes de empezar. Aquella lucha no fue solo una derrota, fue un exorcismo. Pacquiao no solo venció a De la Hoya, lo purgó de relevancia. Ya sabes, lo bueno de Manny es que no te golpeaba solo con los puños. Él te ganaba con el movimiento, te ganaba con ritmo. Convirtió cada combate en una sinfonía y a cada oponente en un director invitado que se precipitaba al abismo. Floyd Mayweather, el intocable maestro de la defensa, admitió que Manny era probablemente el mejor al que se había enfrentado. No es un cumplido pequeño,
viniendo de un hombre que podía esquivar balas con movimientos de hombros. Pero incluso Floyd no podía negar que los ángulos de Pacquiao, su trabajo de pies, sus combinaciones, todo encajaba como el jazz. Kind of shocked me because Pacquiao tends to lead with his head, which is how Marquez got him in that third fight. Correct. But he was quicker. He was quicker. He was predictably more aggressive. He connected more. That 8th and 9th round, he was all over Adrian Broner. All over. Ahora bien, aquí tenemos a un hombre que, por razones desconocidas, decidió caminar hacia la tormenta con un paraguas hecho de ego. No solo perdió, se dobló como un origami barato. Y años después, Clottey prácticamente admitió lo que los fanáticos sospechaban. Nunca tuvo ninguna oportunidad. Estaba mal pagado, mal preparado y superado en calidad. Ni siquiera pudo encontrar la voluntad para lanzar. Los golpes de Manny llegaban en ráfagas, como disparos de ametralladora desde todas las direcciones, y el único objetivo de Clottey era sobrevivir. Pero Manny no solo humilló a los campeones, les hizo repensar sus carreras. Keith Thurman llegó encendido, lleno de bravuconería, llamándose a sí mismo el nuevo rey de los pesos welter. Pero Manny, con 40 años, trató a Thurman como a un muñeco de entrenamiento, un derribo, luego otro. Y aunque Thurman demostró tener corazón, no pudo hacer lo que la mayoría de los oponentes de Manny tampoco pudieron, resolver el rompecabezas. Has a case for greatest fighter, pound for pound, who ever lived. Think about, by the way, I don't think he wins that argument. Sugar Ray Robinson is safely ensconced in that position. But Henry Armstrong, Muhammad Ali, Harry Greb, Sam Langford, Floyd Mayweather, Pernell Whitaker, whoever else you want to mention. Ni siquiera los locutores pudieron mantenerse neutrales. Max Kellerman, un hombre que hizo su carrera hablando de lógica y estadísticas, casi explotó de admiración tratando de describir lo absolutamente ridículo que fue el ascenso de Manny. Desde el peso mosca hasta el peso welter, ganando campeonatos lineales en el camino. Eso es como si un jugador de ajedrez ganara títulos mundiales con cada pieza del tablero. Nadie lo había hecho antes. Nadie lo ha vuelto a hacer desde entonces. Y lo más probable es que nadie lo haga jamás. Cuando Robert García, una de las mentes más brillantes del boxeo, comparó los 8 pesos de división de Pacquiao con el récord invicto de Mayweather, ni siquiera se inmutó. El récord invicto. Impresionante, claro, pero cualquiera con un buen promotor y un currículum amplio podría llegar allí. 8 divisiones. Ese es el currículum de un gladiador. Eso no es buscar pelea. Eso es pelear con todos, con cualquiera, en cualquier lugar, y aún así salir con los brazos en alto. Because I'm sure mentally you prepared as well as physically prepared Shane, but you know. Yeah, they have some, bro. Just in case. Shane. No, Shane took everything. With Pacquiao. I remember one year. I remember him wrapping his hand. Pacquiao. Because he wrapped his own hands. I remember. Yeah. And he kept asking me. Antonio Margarito aprendió por las malas lo que sucede cuando subestimas a Pacquiao. Pensó que su tamaño importaría. Creía que ser un hombre más grande significaba algo. Pero Manny lo hizo parecer un hacha pesada. Golpe tras golpe, asalto tras asalto, Pacquiao le pintó la cara con cuero. Al final de la pelea, Margarito no solo estaba derrotado, fue reorganizado médicamente. Huesos destrozados, espíritu quebrado y la idea de la ventaja de tamaño arrojada por la ventana. Mike Tyson, el hombre más malo del planeta, no tuvo ningún problema en decir las cosas como son. Según él, Pacquiao no solo era bueno, era sensacional. El tipo de luchador que te hace cuestionar la realidad. Porque cuando lo veías pelear, era como ver a alguien que hackeaba las reglas del boxeo y reescribía el código. Incluso el legendario promotor Bob Arum no ocultó su asombro. Vio en Manny el mismo espíritu que una vez vio en Muhammad Ali. No solo dentro del ring, sino fuera de él. Una fuerza que trascendió el boxeo. Una personalidad que elevó naciones y abrió camino en la política.
Un hombre que, con nada más que puños y una sonrisa, se convirtió en un héroe para millones. At the same time, we have to see that fight. So Pacquiao's peak was just about as good as anyone in history. Now, I'd have favored Mayweather back then. He's the naturally larger fighter, and that's the point. When you talk about pound for pound, if a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete with the best who ever did it, what does that mean about the quality of that fighter's prime, pound for pound? Tim Bradley, quien se enfrentó tanto a Manny como a Terence Crawford, nos dio una clase magistral de perspicacia. Según él, Manny no solo era alguien que comenzaba rápido, porque Pacquiao no era solo potencia o velocidad, era instinto, una máquina de reflejos viva y que respiraba. Él no reaccionaba, él anticipaba. Mientras tú lanzabas tu primer jab, Manny estaba conectando su tercero. Y no olvidemos la sutil guerra psicológica. Manny te sonreía, se reía, parecía un niño de coro, pero luego te rompía las costillas con el mismo puño. Esa contradicción, el caballero fuera del ring y el demonio dentro de él, dejaba a los oponentes mentalmente desarmados. No podían odiarlo. Y cuando no puedes odiar al tipo que te golpea la cara, es un tipo de dolor totalmente diferente. Nice to meet you. Thank you. How was it? Thank you for all the hospitality. Sorry, I wasn't able to come and see you guys with everything that was going on. It's okay. Thank you. Retrocedamos un momento. ¿Con qué frecuencia las leyendas del boxeo, famosas por proteger sus egos como si fueran cinturones de campeón, se bajan las gafas, se quitan el sombrero y dicen, ¿ese tipo? Sí, ese tipo tenía un físico diferente? Uno pensaría que esto ocurre una vez en una generación. Pero aquí está el giro. Manny Pacquiao es esa generación. Incluso los entrenadores, veteranos canosos del sector que han visto a cientos de luchadores ir y venir como flautas de temporada, empezaron a actuar como adolescentes con los ojos muy abiertos. Cada vez que Manny entraba al gimnasio, el sonido de esos guantes golpeando bajo los guantes de Pacquiao. Eso no fue solo entrenamiento, eso era jazz, eso fue un caos con ritmo. Lo oían y hacían una pausa a mitad de la frase. Las conversaciones sobre alquiler o política se detenían en seco. Los oponentes sabían que estaban en problemas cuando su mejor golpe impactaba, y Pacquiao simplemente sonreía. Brandon Rios made Pacquiao look lightning fast, and then when he fought Tim, made him look fast, but not as fast. Now, Tim's not necessarily known as a fast guy. I am. What's going to happen when he fights a guy who's fast? It's all relative. Speed is a relative thing. Did you just say he's faster than me? Oh my gosh. That's hilarious. Podrías conectarle un uppercut del propio Zeus, y Pacquiao saltaría sobre las puntas de sus pies como si acabara de percibir el olor de adobo hirviendo cerca. No se lucha contra ese tipo de hombre. Solo intenta sobrevivirlo. No olvidemos a los comentaristas. Son profesionales capacitados para mantener la compostura. Pero durante una pelea de Pacquiao, incluso los comentaristas más reservados empezaban a sonar como fanáticos en las gradas. Perdían la noción de la ronda. Los nombres mal pronunciados se gritaban unos a otros como niños peleando por el control. ¿Y quién podría culparlos? Ver a Manny boxear fue como intentar narrar un incendio forestal. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado peligroso y demasiado hermoso. Y luego está el movimiento del cuerpo. Pacquiao no solo lanzaba golpes, lanzaba misiles con todo su cuerpo. Sus ángulos eran tan agudos que necesitaban señales de advertencia. Él no venía directamente hacia ti. Zigzagueaba, se lanzaba y se movía como un colibrí en estado de ebriedad. Si parpadeabas, él estaba detrás de ti. Parpadea otra vez y ya te habrá tatuado la mandíbula con un combo de 4 golpes. Parpadea una vez más. Estás mirando las luces del ring y te preguntas si simplemente te resbalaste por el sudor o te cayó un cometa.